Bueno, muchísimas gracias nuevamente el doctor Víctor, aquí acompañándonos conocimiento de la garrapata en la ganadería de precisión. Este es un tema muy importante ya que es algo que aqueja mucho, en especial en el lado de la chiquitanía, bastante en época de sequía, tenemos muchos problemas con la garrapata. Querido doctor Víctor, por favor, la pantalla es toda suya. Muchas gracias, David. Nuevamente un placer estar con ustedes en este seminario tan interesante y tan importante, donde se tocan diferentes temas, los cuales todos son dirigidos hacia lograr una mejor ganadería. Y cuando decimos lograr una mejor ganadería, no significa tampoco estar invirtiendo tanto. Ya tenemos mucho en nuestros ranchos, en nuestros predios. Lo único que ocupamos es alguna dirección que nos lleve hacia el éxito con un gran retorno de inversión, sin agresión al medio ambiente, cuidando la naturaleza y, como lo he comentado mucho con David, pues cuidar la madre tierra hoy más que nunca. Esa es realmente la filosofía que tenemos en nuestra compañía, como en las compañías que están soportando y apoyando estos seminarios que estamos iniciando. Bueno, sin más preámbulo, tienen ustedes ahí el título de esta pequeña charla. Espero que sea interesante para ustedes y en el futuro que si tienen algunas preguntas, hacérselas llegar a David, quien me las hará llegar a su vez, para que con ello podamos tener un contacto mucho más cercano y dándole soluciones ganaderas para beneficio de ustedes. Como siempre, es un honor estar presente ante ustedes y es muy grato participar en la siguiente conferencia. Les doy la bienvenida a todos y entramos en materia. ¿Qué son las garrapatas? Son artrópodos hematófagos que chupan sangre para vivir. Este es el elemento que todos nosotros los conocemos en alguna u otra manera, el cual tiene una maquinaria increíble para poder sobrevivir ante los embates medioambientales, como también los tratamientos que se les han dado en químicos, y estos animales pues han sabido sortear el tiempo ante estas situaciones y sigue hoy por hoy afectando grandemente a la ganadería. Y no nada más puedo decir a la ganadería, puesto que también animales silvestres y humanos, todos estos que tenemos sangre, pues son ellos los que se adaptan al medio ambiente para poder seguir viviendo en este planeta Tierra. Y van a ver por qué también en 2 o 3 transparencias es increíble. Por lo tanto, las garrapatas, volvemos otra vez, artrópodos, parásitos que durante su alimentación, a través de ella, también afectan a los animales domésticos, silvestres y seres humanos, como lo había comentado, el cual principalmente se ubica en todas las zonas tropicales y subtropicales con una mayor abundancia, y es donde en todo el mundo aparece, no se diga desde la India, en Australia, en las zonas tropicales de Latinoamérica. Un poco más difícil encontrarlas, lógicamente, en las zonas del norte, en las ubicaciones con latitudes de condiciones ambientales de gran cantidad de nieve, pues es lógico que estos animales no sobrevivan tanto como en las zonas tropicales y subtropicales. Así de que este es un parásito que realmente nos afecta grandemente en la economía y en la salud de los animales, y los cuales esos también afectan a los seres humanos, y ahorita se los demuestro con esta transparencia. Esta es una tabla hecha por el doctor Iván aquí en la UADY, en la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor Rivas, pero la pongo aquí porque hay un género dentro de todas las especies de garrapatas. Esa que ven ustedes ahí abajo es del género Dermacento, el cual a nivel mundial hay 35 especies diferentes, de las cuales 23 parasitan al hombre. Y aquí hay un pequeño resumen, el famoso Rhicephalus microplus, el cual ustedes ven los hospederos, aquí los tienen ustedes, pero
hice estos señalamientos en los humanos, donde aquí se encuentran, pues, que estamos aquí señalando, el famoso Dermacentur. El Dermacentur, que también lo tenemos en esta parte, pues ahí tienen ustedes el agente y la especie y las enfermedades. Una de las principales enfermedades que transmite este tipo de garrapata, el Dermacentur, pues es la fiebre manchada de las montañas, que es transmitida al hombre, y esta es una de las principales enfermedades que padece el humano, como la enfermedad de Lyme o de Lyme, como se conoce, que ahorita también se los voy a presentar, y eso es sumamente peligroso para un sector de la humanidad, sobre todo para aquellos que estamos en contacto con las garrapatas. El Dermacentur reticulatus es el vector y huésped final de Babesia canis, que es un parásito de los perros. Por lo tanto, pues, ¿quién no tiene un animalito de estos en los ranchos, en los predios? También tienen que ser desparasitados y estarlos cuidando y bañarlos, o simplemente tratar de buscar que estos animales, los perritos y gatos que también existen en las casas donde habitamos, tienen que ser revisados para poder eliminarlos y que no se transmita esas enfermedades para el hombre. Las garrapatas son parásitos externos que han vivido por muchísimos años, y en la ganadería pues ha provocado incalculables pérdidas económicas. Hablamos de billones de dólares desde que empezó este bicho a entrar realmente en una forma muy agresiva en la economía de los ganaderos. Para demostrar lo anterior, me encontré con esta transparencia ya hace un buen rato, tiene 4 años, aquí está en la revista Science, donde me pareció tan interesante lo que leí, que vean ustedes que las garrapatas han estado desde que estaba la época de los rinocerontes. Es decir, es increíble, los dinosaurios, aquí lo ponen, ¿no? Hace 99 millones de años ya las garrapatas chupaban la sangre de los dinosaurios, y en esta piedra ámbar encontraron esa garrapata. Entonces, para que vean ustedes la fortaleza que tiene este animal en adaptabilidad del medio ambiente y su agresión y su supervivencia gracias a ser tan agresivo para seguir viviendo en nuestra época de este siglo. Brevemente nada más describo algo de las partes anatómicas, la parte como es la cabeza, la parte que se inserta en el epitelio para abrir esas belfas y poder chupar la sangre, se llama capítulo. Luego el scutum, que es una parte como de la parte principal donde está insertada la cabeza, es un caparazón. Son patas, que tienen 8 patas, hay 16 patas. En este cuerpo también, que se llama, es importantísimo distinguir, y a través de esta anatomía es como se distinguen este tipo de animales y sus diferencias, cómo se encuentran. El Rhicephalus spp, hay muchísimos ricicéfalos, ya no es nada más uno, sino son muchísimos de los que tenemos hoy en día. Y vean ustedes su estructura anatómica, que es interesantísimo, perdón por decirlo de esa manera, pero tiene una maquinaria sumamente bien adaptada para poder insertar su boca dentro de la piel y seguir chupando a los animales para seguir sobreviviendo. Es el Rhipicephalus microplus. Aquí hay una magnificación de la cabeza que les había comentado, tiene sus 2 veces, y aquí es donde está francamente chupando esa sangre. Es impresionante, como digo, y es hasta admirable cómo se han adaptado estos animales y se han hecho sumamente resistentes a los químicos que hoy en día el humano ha estado aplicando, pero no se ha podido realmente controlar y mucho menos desaparecer. Y eso lo vamos a platicar el porqué también de esto. ¿Quién no ha visto este tipo de escenarios en el ganado? Es increíble que el ganado pueda seguir teniendo una alta productividad cuando tiene esta cantidad de garrapatas. Entonces es bien importante que nosotros estamos dentro de lo que se llama la ganadería,
y en el aspecto sobre salud animal, debemos de cuidar y nunca dejar llegar a que los animales tengan esta cantidad de garrapatas. Es increíble cómo este animal puede sobrevivir y mucho menos dentro de una sobrevivencia tener una productividad la cual nosotros se la estamos exigiendo. El ciclo biológico de la garrapata, dependiendo de quienes ustedes lean, hay gente, perdón, hay investigadores que hablan que tiene para completar su ciclo de vida de 3 a 4 semanas. Hay otros investigadores que hablan desde 4 a 5 semanas. Entonces sí es muy importante que sepamos también diferenciar, porque pues hablar nada más del Rhipicephalus microplus, que puede tener de 3 a 4 semanas, hay otras que pueden ir un poquito más allá y todo también depende del hospedero como también del efecto medioambiental donde se encuentren. Estos animales pueden estar en el medio ambiente por muchísimos meses, estar fuera en una parte antes de eclosionar y estar esperando a ese hospedero para poderlo infestar. Entonces, hay etapas en el ciclo biológico de la garrapata. Una buena parte de ella se pasa encima del animal hasta que este animal ya está listo para poder caer y ovopositar, y dentro de esta ovoposición tarda su tiempo para entrar en esta eclosión, que vuelve otra vez a formar las pequeñas garrapatas que suben a las vainas de las plantas para esperar que algún hospedero, que algún huésped pueda pasar, llamado garrapata, llamado vaca, llamado un caballo, un burro, lo que sea, que esté caminando, pastando por ahí, pueda subirse a él para poder continuar ese ciclo biológico de vida. Las 4 fases más importantes, pues como siempre, vamos empezando desde que es adulto para que pase a ser la parte de huevo, larva y ninfas. En estas etapas, primero cuando es una larva, tiene solamente 3 pares, y ya cuando es ninfa, entonces ya tiene sus 8 patas, 4 de un lado, 4 del otro lado, y así es como se puede también distinguir en qué fase se encuentra en el caso del microplus, bófilos microplus, ¿verdad? Las garrapatas, aquí ustedes tienen un ejemplo, una hoja donde está infestada totalmente de huevos, y estos, pues, no de huevos, sino ya de garrapatas pequeñas, perdónenme, ya de garrapatas pequeñas, para que cuando pase el ganado por aquí, o hasta uno mismo, en ese momento puede ser infestado uno. Ninfas que se encuentran aquí, miren, en las vainas, en las hojas del zacate, pues aquí nada más se sacudió tantito para que se viera, y aquí las tienen en un corte de forraje. Esto fue aquí en el estado de Campeche. Y vean ustedes la cantidad de huevecillos de garrapatas, ¿no? Entonces sí son realmente muy, muy prolíficas y tienen una gran cantidad de viabilidad desde que padecen o pasan en sus 4 fases de alimentación. Durante este tiempo se están apareando, principalmente en el otoño y principios de la primavera. Vean ustedes el tamaño tan pequeño, es bastante difícil a veces distinguirlas si estamos en campo, bastante difícil. Este es un centavo, el tamaño de un centavo de los de Estados Unidos. Vean el tamaño del centavito, aquí nada más lo puse tan pequeño, pero vean el tamaño que existe de estos animales. Este es el tamaño real, realmente, cuando las vemos ya en vivo. Entonces, después de su alimentación, las hembras ponen estos huevos, después mueren estos garrapatas, ya no se alimentan, o ya se encuentran también en estado latente hasta que encuentran a su huésped para poderlo nuevamente infectar. La garrapata macho se alimenta de la hembra, y el macho toma la sangre de ese hospedero, y el macho no transmite la enfermedad de Lyme. Esta es una enfermedad que padecen los hombres, o el humano, perdónenme, y es bastante, bastante peligrosa. Ahorita vamos a reseñar algo de los efectos que tiene. Los huevos pueden ser infectados con patógenos dentro de los ovarios, es decir, no nada más es la transmisión de una enfermedad, sino es la garrapata, a la vez que está encima del huésped, está transmitiendo bacterias y virus de toda índole, que no nada más está chupando sangre, sino que también está infectando a través de
de ese estado de alimentación en transmitir también bacterias y virus a los animales. Entonces, de ahí su importancia del por qué tenemos que tener un gran cuidado y estar observando al ganado. Aquí vean ustedes nada más esta fotografía, cómo está infestado este animal en esta oreja, ¿no? ¿Qué probabilidades tiene de éxito en cuanto a su salud y a su productividad? Pues es sumamente baja, ¿no? Vean ustedes desde una alimentación desde los 2 días hasta los 14 días, vean ustedes, en menos de 12 días, vamos a hablarles si gustan, en 2 semanas, ya está totalmente lista para que caiga al suelo para poder entonces poner sus huevos. Y garrapatas, nuevamente, hay muchísima información de todo lo que es lo afectado que es la ganadería y la gran cantidad de dinero que se dedica para poder controlarlo. Sin embargo, todavía al día de hoy no tenemos, desgraciadamente, un verdadero control de garrapatas y es un continuo batallar con ellas y ahorita vamos a decir y platicar un poquito más a fondo el por qué existe nos está ganando esta batalla este animal. El efecto en la producción de leche, aquí pongo lo siguiente, 100 garrapatas equivalen a menos 900 mililitros de leche vaca día. Vamos a ponerle 150 o 120, ya casi son 1 litro que nos está dejando de producir el ganado, simplemente por tener esa cantidad de animales. Y he visto en los ranchos que no nada más tienen 100, si te pones a buscar realmente o a estar un poquito con cuidado buscando esos animales que tienen esa baja productividad, empiezas a ver que otra de las causas por las cuales tiene una baja productividad es por la cantidad de garrapatas que tienen esos animales. El efecto en la producción de carne, 100 garrapatas, merma una cantidad de hasta 30 kilos de carne cabeza a año. Entonces, realmente sí es importante poner foco en hacer un verdadero control, un verdadero control sanitario cuando hacemos los programas de salud animal en los ranchos. Más grave aún, el efecto es en ganado europeo. Me voy a retrasar aquí. Este es en el caso de ganado que es hasta un poco más resistente como es el ganado Bos indicus contra un ganado Bos taurus. El ganado europeo no tiene ni siquiera la genética para defenderse un poquito más. Aquí, lejos de 20 o 30 kilos, en el ganado europeo se ha observado que existe una merma hasta de 72 kilos cabeza a año. Los daños productivos y reproductivos en ganado en zonas tropicales causados por garrapatas es increíble. Empecemos, por ejemplo, a platicar algo sobre la producción de leche. En la pérdida de la funcionalidad de la glándula mamaria la hemos visto, no muy frecuente, pero definitivamente sí afecta y disminuye esa salud de la glándula mamaria. El sistema inmunológico se deprime fuertemente y lo cual nuevamente acarrea pues la entrada de otras enfermedades colaterales, ¿verdad? Y entonces pues es una pérdida económica entre un 12 hasta un 25% de la producción. Una baja producción de carne, cuando estamos hablando de baja, esto es baja, quiere decir que no hay una gran cantidad de garrapatas en el hato o por cabeza. Si estamos hablando de una baja producción de carne debido a que tiene una carga no muy alta, pero sí afecta la ganancia diaria de peso y por lo tanto la ganancia total de peso. Un bajo comportamiento aumenta la conversión, baja la rentabilidad del negocio y pues se logra hasta llegar hasta pérdidas económicas desde un 15 hasta un 30%. Cuando tenemos un efecto negativo en la reproducción animal y también en la destrucción del tejido donde están picando estos animales. Hablando de la parte reproductiva, disminuye la fertilidad del ganado hasta en un 30%. Esto es importantísimo tenerlo en mente, porque hay veces que nos pensamos que si la nutrición o que si el pasto, que si el manejo, y aquí es muy importante poner foco en revisar animal por animal cuando tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos, no nada más ver su condición física, los comederos, saladeros, etcétera,
y el mismo forraje, el mismo pasto, sino ver específicamente con detalle cada animal y sobre todo dirijan su vista o su atención a aquellos que en un lote, si ustedes ven a uno, dos o tres que están con una baja condición física, pues es acercarse y si se puede, pues lazarlo, tumbarlo y ver esas orejas entre las piernas, en la ubre, en el cuello, en el vientre, que es donde más están localizados las garrapatas. Las garrapatas son transmisores de las siguientes enfermedades. Miren, aquí tienen la que les comentaba, estas son las que le corresponden al humano. La fiebre montañosa rocallosas, la fiebre de la garrapata del Colorado, la enfermedad de Lyme y tularemia, también hay babesiosis y anaplasmosis en humanos. Hay otras enfermedades en humanos como el tifus, la fiebre Q, la fiebre recurrente y en este caso esa fiebre hemorrágica que puede ser confundida. Pero las más importantes yo las pudiera señalar como la de Lyme o Lyme, fiebre de las montañas rocallosas y hay esta enfermedad de la garrapata del Colorado. Son muy agresivas y son las que normalmente han sido diagnosticadas en la parte para los humanos. Las enfermedades más comunes transmitidas por garrapatas a los animales, lo sabemos, las dos siempre molestas y que se han estudiado muchísimo, babesiosis y anaplasmosis. Las enfermedades transmitidas por la garrapata del género Rhipicephalus, pues es que infectan los eritrocitos manifestados estos, pues una falta manifestando una anemia, una hemoglobinuria y fiebre. Es difícil a veces, cuando hay poca cantidad de garrapatas, hacer un diagnóstico puntual que es una babesiosis. Pero si ustedes se encuentran en lugares donde efectivamente hay con frecuencia garrapata, pues no duden en diagnosticar que puede ser una babesiosis transmitida por el famoso Rhipicephalus. En casos agudos se presentan hasta signos nerviosos y en algunas ocasiones hasta muertes súbitas. La otra, pues, es la anaplasmosis, enfermedad infecciosa del ganado que también se caracteriza por esa anemia, fiebre y en ocasiones abortos. Garrapatas que transmiten enfermedades con babesias, pues también producen los tripanosomas y este anaplasma. Este es un anaplasma marginal, por ejemplo, y si vemos este tipo de condición física, si vemos estos animales con esta apariencia, con ese pelaje hirsuto, con esa falta de ganancia de peso, caquécticos, esa anemia, debemos de sangrar, tomar una muestra de sangre, laboratorio rápidamente, un microscopio pequeño, y aquí ustedes lo pueden ver muy fácil, cómo se puede ver que es una plasma marginal. El parásito se encuentra siempre en el margen de las células, ¿no? Aquí lo tienen ustedes. Entonces es no fácil, pero hay que hacer una tinción, pero si tienes un pequeño laboratorio, puedes formarlo hasta en tu mismo rancho, se puede diagnosticar fácilmente. Efecto de las garrapatas en las zonas tropicales, pues ya lo habíamos comentado, la producción baja hasta un 12 hasta el 35% y en carne hay pérdidas hasta del 15 y 20% y fertilidades baja hasta desde un 10 hasta un 20%. Son rangos muy amplios, pero también es un poquito difícil decirles a ustedes que usted va a tener un 7 o un 8% dependiendo de cómo esté manejando su ganado y si tiene programas de salud animal en su programa sanitario, etcétera, etcétera. Pero esto es decirles a ustedes que es una alarma, que nunca debemos de bajar la guardia para poder atacar y tratar de disminuir lo más que se pueda esa carga parasitaria y una de ellas, pues son las garrapatas. Otro tema podría ser hablar de la mosca y ese es otro también de los temas muy importantes porque igualmente la merma en cuanto a producción láctea, carne y fertilidad está íntimamente relacionada con la cantidad de moscas que se tenga en el ganado. El efecto de las garrapatas, pues propaga infestaciones hacia el humano, ya lo habíamos comentado, problemas de salud pública, baja la rentabilidad para cualquier rancho, efectos negativos en calidad de pieles y causante de millones de euros en pérdidas económicas de todo tipo. Cuando hablamos de pérdidas económicas, realmente va hasta mucho más allá.
porque me acuerdo muy bien hace varios años, ya hace muchos, que hubo una infestación tan tremenda en ganado lechero en una zona del norte de México que hasta el rancho se perdió. Es decir, hubo una gran cantidad de baja de producción de leche súbitamente en un establo que se perdió el rancho. El señor nomás no pudo volver a recuperar porque murieron y bajó mucho la producción. Murieron varios animales, estamos hablando de tenía aproximadamente 120 vacas lecheras y fue una mortandad muy fuerte y muy rápida, y al mismo tiempo la producción de leche en menos de una semana se fue para abajo. No pudo volver otra vez ese ganado a recuperarse, lo cual tuvo que vender todo y perdió el rancho. Ya no pudo levantarse para ni pedir crédito para poder comprar vacas. Es increíble lo que este animal nos afecta. Nunca pensé que tuviéramos tantas diferentes especies, pero aquí les pongo, y esto está escrito, esto no es inventado, existen 135 diferentes especies del tipo de garrapatas duras y 8 de garrapatas blandas a nivel mundial. En México, nada más les cuento, tiene una presencia de 62 a 63 diferentes especies, casi la mitad de las especies las tenemos nosotros, con la mayor participación de las garrapatas duras, las Ixodeae. Estas son muy agresivas, es el clásico Rhipicephalus microplus, Ixodidae, donde son bastante adaptables a cualquier clima de la zona tropical y subtropical. Entonces es un verdadero agresor de la productividad ganadera. Las enfermedades las enfermedades que producen con un mayor efecto, pues ya lo pusimos, el dermacentro, como lo presenté al principio, que afecta mucho a la salud pública, a la salud humana, los ambliomas, ixodes y el Rhipicephalus. Entonces, son machos, son más pequeños que las hembras, de 3 a 4 milímetros, las hembras de 10 a 12 milímetros. Especies representativas de las garrapatas en México, aquí tenemos esta, la Amblioma variegatum, que es una especie africana, la cajenense, que es muy típica de México, la zona norte, y el Amblioma microplus, o hoy llamado, ya no usamos mucho la palabra Bophyllus, sino hoy tiene su nuevo nombre como Rhipicephalus, que ya se ha estado utilizando hace más de 10-15 años. Métodos de control. Quisiera entrar luego a este tema que es sumamente importante, porque aunado con todos estos métodos, la garrapata nos sigue ganando la batalla y sigue mermando nuestra economía. Así empezamos desde un principio utilizando los famosos baños de inmersión por aspersión, con una maletita, con una mochila y estarlas atacando a través de la vía de aspersión. Pull-on, que quiere decir aplicándole esos baños en la parte dorsal del animal, en la parte del lomo, donde se rocía ese insecticida o ese garrapaticida. Los inyectables, existen las vacunas, hay aretes, hay bolos ruminales, también la tecnología ya está en menor uso, y los productos orgánicos y manejo. Creo que estos últimos son los que debemos de enfocarnos hacia el futuro. Estos son, para mí, los que pueden dar la batalla si se saben usar y si los usamos con mejor frecuencia. Y ahorita vamos a dar algunas recomendaciones. Los métodos de control ya los pusimos: el control químico, el control biológico y un preventivo. Hay un control químico que puede ser los organofosforados, que ustedes lo conocen, ahí los piretroides, las amidinas. Están los controles biológicos, como pueden ser vacunas y hongos, y los preventivos, como los labores culturales. Es decir, pues si vamos a sabemos que el animal tiene un ciclo biológico de 10, 12, 14 días, pues hay que sacar a esos ganados para que no existan, o ese ganado hay que sacarlo de ese potrero para que no continúe ese ciclo de infestación, hacer labores culturales, y con eso podemos bajar un poco la carga de presencia de garrapatas en el campo. Vean ustedes gran cantidad, al menos en esta región, en esta zona donde nosotros nos movemos,
la gran cantidad de productos que existen en el mercado para control químico de las garrapatas. Sin embargo, cada vez son más potentes, cada vez son más contaminantes, cada vez son más agresivos. Les quiero comentar que cualquier control químico que usemos, y sobre todo de las piretroides y las amidinas, principalmente son y están catalogadas como carcinogénicas, es decir, afectan la salud también, en este caso, del humano. Son carcinogénicas y son muy peligrosas si no las sabemos usar correctamente. Y aunque las usemos correctamente, tenemos que tener mucho cuidado en no inhalarlos, que no recibir también esa aspersión o ese contacto de estar con ellas con mucha frecuencia. Sin embargo, desgraciadamente, los ganaderos, como las personas que nos ayudan en los ranchos, pues realmente no cuidamos mucho el contacto con este tipo de productos que a la larga nos van a afectar a nosotros y a nuestras familias. Así es de que levanto aquí la voz para que ustedes tengan mucho cuidado en el uso y en la aplicación y la forma de aplicación, para que tengan el mayor cuidado posible cuando estén bañando, cuando estén asperjando, cuando estén utilizando este tipo de productos. Entonces, los insecticidas, que es la ivermectina, ya vamos en la cuarta, quinta generación del uso de ivermectinas. ¿Y por qué son tan importantes estas? Pues son tan importantes porque cada vez se está haciendo más fuerte el uso de químicos y cada vez son más peligrosos. Al mismo tiempo, cuando usamos una ivermectina, esta es inyectada, esa inyección va al torrente sanguíneo y como tal también es eliminada en las heces y en la orina. Y esta bosta que cae al campo y esta orina que también llega al campo y lleva algo de ivermectina, pues llegan los parásitos normales que se encuentran en el suelo y esos animales van a morir inmediatamente porque no tienen cómo defenderse ante estos químicos. Y entonces, pues en consecuencia, la productividad del rancho en cuanto a la producción de forraje se ve abatida, se ve mermada. Es decir, como no existen ya esas garrapatas, cien pies, mil pies, los escarabajos, etcétera, toda esa mesofauna que está abajo del suelo, haciendo túneles y haciendo y moviendo tierra para que tengamos un mejor pasto, pues lo estamos afectando gracias a la aplicación de ivermectinas que van a ser consumidas en un momento gracias a esas heces y esas orines que están, entre comillas, fertilizando esos pastos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de este tipo de químicos. Los utilizados en México para el control de garrapatas, pues aquí los tienen los organofosforados, sustancias activas. La forma de aplicación es por inmersión, por el derrame dorsal, que es el famoso purón, inmersión y aspersión, los inyectables y los derrame dorsal. Es decir, hay una gran cantidad de productos en el mercado que, desgraciadamente, como les digo, seguimos perdiendo la batalla y en un momento les digo por qué. Las vacunas han sido utilizadas desde un principio cuando salieron y sin embargo, pues no han producido el efecto que se suponía íbamos a tener como resultado. Yo creo que si pienso que cuando se tenga una vacuna realmente efectiva, pues es un premio Nobel para esa persona porque la agresión que tienen estos animales a nivel mundial es mucho, muy fuerte. El manejo cultural, bueno, lo sabemos muy bien. Hay algunas plantas, hay algunos tipos de forraje como la Brachiaria arbicanta marandú, el Andropogon llamado llanero por estos lados. Los lugares en estos es más difícil que las garrapatas escalen y suban por estas vainas porque tienen como pelillo y ese pelillo en forma contraria al ascenso de las garrapatas hacen que no se vayan tan arriba. Entonces hay una inhibición simplemente por la forma de estructura que tienen las plantas.
El descanso de la pradera para el control de las garrapatas es, como les comentaba, el otro medio que funciona basado en el periodo de vida que tiene el estado del parásito. Entonces, si nosotros sabemos que acabamos de meter el ganado y dentro de 14, 15 días vamos a volver a meter otro tipo de ganado que tal vez ese fue bañado, pues ese va a volver otra vez a ser contaminado o va a ser otra vez infestado, perdón, por estas garrapatas. Entonces, si sabemos el ciclo, podemos ayudar a cortar. Si usamos este tipo de forrajes que nos ayudan a inhibir que haya ese ascenso a las vainas para que se puedan después subir al animal, también ayuda. El control biológico, los hongos, que es otro, lo comentábamos ahí, el control de hongos, el control de biológico que es utilizando los hongos, han demostrado poseer buena eficacia en condiciones in vitro. Desgraciadamente todavía existe este tipo de experimentación y sigue habiendo más información al respecto. En diferentes países se han estado utilizando los géneros de los hongos. Está el Metarrhizium, por ejemplo, que es el último que tenemos aquí. Hay mucha información acerca de él, pero sigue nuevamente, no tiene un gran efecto a nivel general, a nivel que lo tengamos en uso constante. Continúa siendo analizado bajo diferentes métodos y sistemas de control, tanto a nivel experimental como a nivel comercial. Me gustaría ver muchísimo más información de esto, pero el resultado ha sido, como les he comentado con anterioridad, la batalla la siguen ganando las garrapatas. Las aves son también aliados del ganadero. Es el famoso, por ejemplo, aquí hay un ave, un garrapatero, que está encima a veces de los animales, ayudándoles, garzas, pájaros, etcétera, encima de los animales comiéndose esas garrapatas. Son aliados de los ranchos y no los debemos de ahuyentar, y hasta todo lo contrario, hay que cuidarlos. El uso de químicos hoy en día es el método más usado para el control de garrapatas, pero el daño que causa al humano y al medio ambiente y animal es bastante fuerte. Entonces vuelvo otra vez a expresarlo, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos químicos. El control contra garrapatas, ya lo tienen ustedes: organofosforados, piretroides, las amidinas, endocticidas, las mezclas. Aquí quiero hacer un alto. El ganadero está tan desesperado que usa algún químico y no resulta, que han llegado hasta usar elementos químicos agrícolas y lo han estado aplicando al ganado. Esto, por favor, no lo hagan. Esto ha pasado de boca en boca. Oye, ¿qué has estado usando? Pues yo estoy usando este fertilizante para el maíz y para mi forraje. Pues hasta esas mezclas químicas agrícolas se han venido utilizando para los animales. Entonces, imagínense qué toxicidad tienen estos animales al absorber eso a través de su piel. Pues es verdaderamente un crimen, porque no debemos de utilizar ese tipo de productos, y mucho menos estar utilizando hasta mezclas de uno y de otro, y de mezclar este tipo de productos 50 y 50, 80, 20. ¿Por qué? Porque no hay datos, y si ya de por sí los que existen son resistentes, pues gracias a este manejo, aquí está una de las razones por las cuales les comentaba antes por qué son tan agresivas las garrapatas, y se han estado reforzando cada vez mejor en su sistema de adaptación, gracias al mal manejo del humano al utilizar este tipo de productos. Siempre estamos exigiendo a las compañías que se dedican a la elaboración de este tipo de productos a que hagan un producto más agresivo, que peor tantito los derribadores, que mate a la garrapata lo antes posible, pero empezamos a mezclar productos, empezamos a usar arriba de la dosis, o no bañamos como debíamos de bañar, y ese es uno de los efectos principales que se ha demostrado, por lo que las garrapatas se hacen resistentes a los diferentes productos químicos, porque nosotros los hemos provocado que las garrapatas se hagan resistentes, no se han adaptado a esos productos gracias al mal manejo que ofrecemos a la hora del tratamiento de salud. Voy a pasar esto simplemente es una muestra de una farmacia veterinaria donde tiene, aquí miren, aquí tienen mezclas, ofrecen mezclas
los diferentes tipos de organofosforados, los diferentes tipos de piretroides, las amidinas, las endocticidas, es decir, es increíble la cantidad de productos que hay y que están a la oferta del ganadero, y aún así, vuelvo otra vez, los garrapaticidas inyectables, ivermectinas, desde el 1% cuando empezaban, ahora ya estamos en la tercera del 3%, y en cuarta generación también. Es decir, es increíble la cantidad de oferta que nos hacen los diferentes laboratorios para poder, pues, atacar de una manera eficaz las garrapatas. Yo creo que los más felices son los de los laboratorios, perdón por decirlo de esta manera, pero debemos de actuar de diferente manera en los ranchos, en forma particular, en forma general, es muy difícil decirlo, pero en forma particular, rancho por rancho, si estamos pegados a otro rancho que no tiene un programa de garrapaticidas, pues por favor platicar con él para que en conjunto no vuele, no cambie, no haya ese contagio de rancho con rancho, ganado con ganado, porque entonces nunca vamos a acabar de tener o de acabar con este problema. Los amitraces, los piretroides sintéticos y las mezclas, que son las que a veces más me preocupan, porque no hay ningún estudio que alguna de ellas pueda servir para eliminar por completo la garrapata. ¿Quién no ha sabido acerca de estos productos? Los organofosforados, los piretroides, los organofosforados, las hipermetrinas. Es decir, vuelvo otra vez, hay una gran cantidad de productos en el mercado con diferentes precios, con diferentes ingredientes, pero terminamos con que nomás no podemos eliminar, no podemos ni siquiera ya no eliminar, sino ya de perdida un control para poder lograr una mejor productividad en nuestro ganado. Aquí declaramos la OMC 5 pesticidas como cancerígenos, y aquí está, ustedes lo pueden revisar. Está relacionado con la aparición del linfoma y cáncer de pulmón. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente del OMC, declaró 5 pesticidas como cancerígenos posibles o probables. Es decir, es increíble que, por ejemplo, un herbicida como el glifosato, ¿verdad? Que lo sabemos muy bien, pues son sustancias activas como el Roundup que se usa, uno de los herbicidas más vendidos, también lo han estado utilizando en algunas partes hasta como para poder matar las garrapatas. Efectos en salud animal, pues ya lo dijimos, el diacinón es probablemente uno de los más fuertes cancerígenos que hay. Existe fuerte evidencia de que induce daños en el ADN de los cromosomas, y este es un insecticida organofosforado altamente peligroso según la OMC. Nombres comerciales ahí los tienen, y efectos crónicos, pues es tóxico para los riñones, interfiere con la fertilidad femenina, fetotóxico, teratogénico, mutagénico, y esto está cuestionado por Estados Unidos por sus efectos cancerígenos. Efectos también en la salud humana, este órgano fosforado, aparición de linfomas, el efecto del diacinón, cáncer de pulmón, y el nombre comercial nuevamente ahí aparece. Estos productos y su mal manejo es la causa principal a la gran resistencia que tienen las garrapatas para poderlas controlar. ¿Cuántas veces no hemos visto esta fotografía los que estamos en campo? Muchísimas veces. Y principalmente, casi siempre, es increíble, hay razas de ganado cebú que resisten más que otra, pero independientemente, la garrapata no tiene palabra de honor, ataca a cualquiera y en todo momento. Entonces, cuidar esto, esta es condición física del animal, cómo se encuentra, luego hay que hacerle una revisión con mucho más puntual, con más precisión, para definir que sí tiene garrapatas. Si ustedes ven pasar este ganado rápidamente, va a decir no tiene garrapata, y tiene cientos de garrapatas. Entonces, esto es muy importante que tengamos la precaución. Yo quiero levantar aquí una alerta de revisar constantemente, cuando ustedes puedan, constantemente su ganado. Mucho ganado, bueno, es en ese tenor, pues tratar más aún de
revisar lo que, como les dije, si en un lote están de los mismos pesos, pero hay 3, 4, 5 animales que tienen menor peso que el general, pues esos animales habría que revisarlos con muchísimo más detalle. Múltiple resistencia de los acaricidas. Esto es reportado en Río Grande del Sur, o Río Grande do Sul, allá en Brasil. Este laboratorio de parasitología de este instituto de investigación declara lo siguiente, comparando los siguientes productos: cipermetrina, clorpirifos, amitraz, fipronil e ivermectina, tomando muestras de 104 bovinos de diferentes ranchos en Río Grande do Sul. Entre el año 13 y 15 se encontró resistencia de cipermetrina en 98% de las muestras evaluadas. La frecuencia de resistencia al amitraz fue de 76, de clopirifos, que es cloropirifos, de un 60% y una resistencia a la ivermectina del 61%. Entonces, esto levanta nuevamente la voz de que debemos de cuidar este tipo de productos, cómo los vamos a usar o cómo los vamos a evaluar, porque nosotros lo podemos usar, pero si no los evaluamos y seguimos, pues el animal nunca va a dar ni a desempeñar ese potencial genético que tiene. Aquí tienen ustedes el Journal de Parasitología. Los objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia de factores asociados al Rhipicéphalo microplus, resistencia a la cipermetrina y amitraz de las granjas de ganado en la zona de Veracruz, México, para determinar los porcentajes de mortalidad expuestos en dosis discriminantes de cipermetrina y amitraz. Y los resultados: existe una alta prevalencia de microplus población en granjas en ganado de Veracruz que son resistentes a la cipermetrina, amitraz y corresistentes a los acaricidas. El nivel de resistencia es crítica. Y entonces, pues aquí nuevamente estamos ofreciendo información de un journal que te está diciendo cuál es la resistencia y cuáles son los productos de los cuales son resistentes. Esto fue un poco ya antiguo, en el 2007, allá en el INIFAP, la garrapata, miren, aquí lo usaban todavía, Bófilos microplus, ahora es Rhipicéphalus, y su manejo en la planicie del Huasteca. Debido a la alta capacidad que presentan las garrapatas en desarrollar resistencia a las diferentes familias de exodicidas, ya que la familia de los organofosforados no presentaron buena efectividad en el control de este ectoparásito, se debe evitar el uso de estos productos con la finalidad de evitar que se continúe desarrollando resistencia. Otro, Amblioma cagenense, Veterinaria Pathology, que dice: el Amblioma cagenense Rhipicéphalus, para determinar el estado de susceptibilidad o resistencia a los acaricidas utilizados en la zona de Veracruz. 50 fincas fueron visitadas para determinar la presencia de esta garrapata, la Amblioma cagenense y Rhipicéphalus microplus. Los acaricidas probados fueron organofosforados, piretroides, amidinas, fipronil y Amblioma cagenense infestantes bovinos fueron identificados en un 86%, es decir, de 50, 43 resultaron positivos de los establecimientos visitados y 100% de las fincas muestreadas tenían y cohabitaban este tipo de animales, es decir, el 100%. Es sumamente alarmante. Resistencia del Rhipicéphalus microplus entre amitraz y permetrina en la zona nuevamente. Otra, lo mismo. El nivel de resistencia de este organofosforado, en conclusión, existe una alta prevalencia de microplus resistentes a la cipermetrina y el amitraz. Y esto, pues, nuevamente, factores asociados con estos acaricidas, pues es muy alarmante que continuamos utilizándolos y seguimos teniendo esta resistencia. Los de resistencia a los garrapaticidas, pues hasta nosotros, como muchos países, tienen sus normas. Aquí tienen las normas que nos dice la norma oficial mexicana 019, sin embargo, donde se dice que no debemos de usar ese tipo de productos y lo seguimos usando. La resistencia de los piretroides se caracteriza entonces, suele alcanzar unos niveles enormes. Y esto es muy importante. Me voy a ir un poquito despacio aquí. La dosis letal de un órgano fosforado o una amidina para un parásito resistente
puede ser del orden desde 5 hasta 100 veces mayor que la dosis letal para un parásito no resistente. Y esto lo demuestra gracias a que hemos aplicado estos productos en una forma indiscriminada y mal puesta. Y es por eso que si ustedes dicen, bueno, le voy a poner tanto de agua o la voy a diluir en tanto de agua, no, mejor lo diluyo en menos cantidad de agua, o al revés, lo diluyo más para que me salga más barato la aplicación y lejos de matar, pues nada más atarantamos, por así decirlo, a las garrapatas, pero nunca las matamos. Entonces aquí ustedes tienen que para poder lograr una muerte de estos animales que ya han sido resistentes, tenemos que subir la dosis desde 5 hasta 100 veces más y nadie lo va a hacer porque es costoso. En el caso de los piretroides, no es raro que el factor de resistencia sea mayor de 1000. Es decir, para matar un parásito resistente hace falta una cantidad de sustancia activa más de 1000 veces mayor que para uno no resistente. 1000 veces, por esto es incosteable, los resultados son inconsistentes y cuestionables. Y ustedes lo pueden ver, simplemente nada más métanse y pongan allí en el internet Parasitopedia y van a encontrar muchísima información al respecto. ¿Por qué hay resistencia? Volvemos otra vez, falta de supervisión, el efecto de tratamiento con base en los productos utilizados. Malas condiciones de los baños, fugas, falta de techo, tanques decantados, uso de aguas duras, una mala aplicación por falta de entrenamiento o falta de honradez durante su aplicación. Según la Zagarpa acá, las normas indican ya de Zagarpa y es saber aplicar entre 5 litros por cabeza en animales chicos y hasta 7 litros en animales grandes. Nadie va a poner esos 5 litros y mucho menos 7. ¿Por qué? Por lo mismo que les comento, porque es caro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, sí le voy a poner los 5 litros, pero voy a diluir lo que dice el producto. Y entonces nosotros somos también los que estamos contribuyendo a que estos animales continúen en los ranchos. La utilización inadecuada de productos, deficiencia en las concentraciones o dosificaciones, la cubicación incorrecta en el baño de inmersión, exceso de contaminantes, es decir, nosotros a veces que ponemos en los mismos baños, pues no los lavamos, esos animales vienen de fuera, hay mucha tierra, mucho excremento, hay ese estiércol hace que también la acción activa de los garrapaticidas también merme, baje su potencia, porque hay tierra, porque hay polvo, porque hay animales hasta a veces muertos allá abajo, el excremento que a los animales están defecando encima de estos baños garrapaticidas, pues son muy ineficientes. Y todavía lo peor, como vuelvo otra vez a insistir, la mezcla de productos no afines hace entonces que inhibamos la efectividad de estos tratamientos. Causas que inducen, continuamos, una alta frecuencia del tratamiento, también es lógico, decimos que debemos de estar cambiando, ¿verdad? Uso indiscriminado de los antiparasiticidas, ausencia de rotación de principios activos, formulación de efectos prolongados, y hay antigüedad de 30, 40 años de los mismos principios activos. Siguen siendo los mismos, pero con diferente nada más concentración, es lo mismo, pero un poquito más fuerte, y lo que hace es de que los animales continúen siendo totalmente resistentes. Otros efectos negativos del uso de los químicos, ya vimos que son carcinogénicos, cancerígenos, afectan directamente la fauna del subsuelo, afectan ríos y lagos, es lógico, deterioro del medio ambiente, dañan la salud de los animales, son inmunodepresivos, afectan la salud y bienestar del humano, efecto negativo a corto y mediano plazo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho y hemos visto y les hemos enseñado, ya no nada más hasta por sentido común, si vas a asperjar ese animal, si lo vas a bañar con una aspersora, ponte, no te pongas en contra del viento, ponte a favor para que si tú estás aquí bañando, pues que el aire no te cubras con esa aspersión que le estás dando a los animales en forma, ya sea de aspersión en un potrerito, en un chute, en una jaula, pues cuidar esos pequeños grandes detalles, usar unos gogles, usar unos anteojos que te puedas proteger, una cachucha que la tienes que volver a
o algo que no puedas tirar, un impermeable, ropa, no se diga. Es decir, los cuidados mínimos debemos de tener y de usar con el personal para cuidar que no se vayan a infectar o que no se vayan, más bien dicho, a bañar ellos con ese tipo de productos, porque son, ya lo comentamos, carcinogénicos. Y con el continuo asperjar de cada 30, cada 20, cada 15 días, pues imagínate ese contacto. A veces que el mismísimo pastor que está ayudándonos ya no quiere ni siquiera bañarlos bien porque hasta te duele la cabeza, te salen ronchas. Es decir, debemos de cuidar nuestro personal, debemos de entrenarlo, debemos de enseñarle y debemos de actuar de una forma mucho más orgánica, por así decirlo, y no estar utilizando el mismo producto siempre, o si lo tienes que usar, pues tratar de usarlo de la mejor manera posible. Hay una gran oportunidad para poder mejorar esto. Utilización inadecuada de las diferentes formas, deficiente concentración, exceso de contaminantes, inadecuada agitación y resuspensión del garrapaticida en el baño, mezcla con productos no afines. ¿Qué necesitamos entonces? Pues productos innovadores de nueva generación que tengan un alto impacto en la solución del problema, que no daña al humano, que no daña a los animales y que no daña al medio ambiente. Totalmente inocuo es lo que se necesita. La nueva y más reciente generación son alternativas orgánicas. Aquí voy a hacer nada más con esta transparencia decirles que hay hoy en la actualidad productos orgánicos contra las garrapatas, y al ya decir orgánico, ustedes pueden ya hacerle un cambio a la garrapata que ya no va a recibir un producto que está ella ya adaptada genéticamente a recibirlo. Cuando recibe algo que no lo tiene identificado en su ADN, definitivamente va a morir. Entonces, traten de buscar alternativas orgánicas para poder controlar la garrapata y, como lo que puse aquí, que sea no daño al humano, a los animales y al medio ambiente. Totalmente inocuo, por favor. Hicimos un experimento, ya tiene 3 años esto, donde utilizamos ese tipo de producto. Y aquí tenemos, el objetivo fue presentar un trabajo para evaluar este producto, y los resultados mostraron que para la cepa Rhipicephalus micropulus la mortalidad fue del 83%, el porcentaje de mortalidad de la cepa micropulus, que aquí fue un cambio, fue del 92.5%, diferente concentración, y esto se obtuvo pues gracias al utilizar ese tipo de productos orgánicos. En este caso, la especie Rhipicephalus micropulus fue susceptible con un porcentaje de mortalidad del 83%. La micropulus resistente, pues esa resistente tuvo una mortalidad del 92%, y la Rhipicephalus annulatus susceptible, que es un poquito más atenuada, tuvo un 100% de mortalidad. Entonces, aquí vean ustedes lo que pone la FAO de 1993, indica que un producto es considerado eficaz cuando alcanza una mortalidad del 60 o más, por lo que los resultados demuestran valores superiores de mortalidad al utilizar estos compuestos. ¿Qué efectos negativos, qué efectos negativos adicionales provocan los garrapaticidas no orgánicos? Ya lo pusimos, ya lo dijimos, causan daño al humano al aplicarlos. Y si ustedes platican con su personal o la persona que se dedica a bañar, normalmente dice, yo ya no le entro, ya pon a otro. Peor aún, hay veces que estas personas ponen a sus hijos y a veces hasta a sus esposas, y las esposas están embarazadas. Por favor, no usemos ese tipo de personal, no dejemos que nos ayuden ellos o ellas, por obvias razones. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en el caso para nosotros? Pues es cuidarnos. Para empezar, si estamos usando la misma ropa ese día, por favor, quítensela, báñense, pongan esa ropa en una tina con jabón y no la usen hasta el día siguiente, una vez que ya está seca, lógico. Es muy importante cuidarlos, usar equipo, y si no tenemos equipo, por lo menos una cachucha, unos gogles, unos guantes, y luego cambiarnos de ropa. Si se puede un overol, estaría perfecto, y si tenemos toda una máscara como la que hoy estamos usando hasta en la famosa pandemia
que es de esa de plástico, sería extraordinario usar ese tapabocas, usar esa máscara de plástico, usar un overall de esos hasta desechables que ya los hay, sería lo más mínimo posible que deberíamos de utilizar con el personal cuando estamos bañando estos animales. Entonces, ¿qué efectos negativos? Ya dijimos, causan daño al humano, al medio ambiente y pues daño también directo a la mesofauna, matando la flora y fauna en el subsuelo. Los animales, desgraciadamente, siguen estando enfermos. Estamos usando estos garrapaticidas y siguen estando enfermos. Los animales siguen estando con un desempeño bajo, perdiendo peso. A la larga o a la corta sale muchísimo más caro y no se elimina todo el problema. Con esto termino esta parte de garrapatas, que se me hace muy interesante. El tema es muy amplio también, porque hay una gran infinidad de información. Yo salí ya hace varios lustros desde que hice mi maestría y les puedo decir que ya desde entonces había una gran cantidad de gente, la hicimos en Estados Unidos, había una gran cantidad de gente dedicada a buscar los mejores sistemas de control de garrapatas y principalmente buscando una vacuna. Pues al día de hoy han pasado más de 30 años y les puedo decir que todavía siguen los investigadores tratando de encontrarla. Muchas gracias y pronto nos vemos y estoy a sus órdenes para las preguntas, hacerlas llegar por favor a nuestro estimado y fino amigo David Oliva. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente estamos muy felices porque hemos aprendido bastante acerca de la garrapata. La verdad que es una de las cosas que yo conocí cuando los trabajadores estaban, después de aplicar todo este tipo de garrapaticida, ellos tenían ya un protocolo que la ropa a un lado, que le quedaba hedionda, que la mano que no tenga que tocar el purón con la piel, que había que utilizar guantes, que tomemos yogur después de aplicar esto. La verdad que es desastroso y eso es porque si a nosotros nos hace mal, imagínese al animal. Así es. Entonces, la verdad, muy agradecido, doctor. Bueno, y a todos los alumnos, nos vemos en el siguiente tema.